tema, el discipulado eterno. Vamos a estar platicando un poquito acerca de esto, pero también vamos a tener una serie de enseñanzas en las cuales yo quisiera que juntos pudiéramos ir pues escudriñando algunas cosas en el ámbito de los tiempos finales, en la parte escatológica, pero tenemos que definitivamente, hermano, aprender cuál es el fin de todo eso. El fin de todo eso, no solo hacerlo por hacerlo, sino que hay una razón y un propósito. Ok. Quiero leerle Salmo capítulo 82 y en el verso número 6, en donde dice de esta forma: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Esta versión que yo tengo acá es bien específica y habla, digamos, muy claramente acerca de una condición que Dios le da a sus criaturas, y que muchas veces nosotros quizá porque vemos la definición un poquito grande, creemos que esto no es aplicable para la creación de Dios, sino que esto es más que todo como algo retórico, como algo figurativo. Pero yo creo, hermano, que atrás de lo retórico, atrás de la figura, hay precisamente una verdad indiscutible. Y es que el Señor dice aquí, yo dije, vosotros sois dioses. Y aquí la pregunta sería, ¿a quiénes estaría refiriendo el Señor cuando dijo eso? Cuando dijo, vosotros sois dioses. ¿A quiénes cree usted que se estaría refiriendo, hermano? No sé si usted me puede ayudar un poquito con su conocimiento, con su imaginación, con su colaboración, su participación, no sé, ¿verdad? Pero ¿a quiénes se estaría refiriendo cuando el Señor le dice, yo dije, vosotros sois dioses? ¿A quiénes? A su pueblo, a nosotros, a los humanos, a los hijos del Altísimo. ¿A quiénes más, hermano? Por favor, no se me quede atrás. Pero se da cuenta usted, hermano, que dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Entonces es una condición, hermano, es una condición alta, es una condición muy, muy fuerte, pienso yo, porque yo no sé si usted se mira en calidad de Dios, hermano. ¿Verdad? La respuesta inmediata es no, ¿verdad? No, definitivamente no. Pero si usted se da cuenta, ahí lo que dice la palabra es, yo dije, vosotros sois dioses, y la palabra dioses está con una D minúscula. Y cuando nosotros vemos que dice la Biblia que Dios habita en medio del consejo de los Elohim, del consejo de los dioses, entonces entendemos que hay otras creaciones de un menor rango que también son consideradas de esa manera. Aún el Señor dice, ¿verdad?, que cuando Luzbel cayó se convirtió en el Dios de este siglo, dice, ¿verdad? Entonces como que sí hay, hermano, algo ahí que nosotros tenemos que investigar definitivamente de qué se trata eso. Y para eso es que nos hemos reunido hoy, y espero que me pueda dar a entender en este poquito tiempo que me queda todavía. Oiga, como dice el Salmo 78 y verso 24, para introducir un poquito esta enseñanza, ¿verdad? Hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo, dice aquí. Pan de ángeles comió el hombre, dice, y Dios les mandó comida hasta saciarlos. Entonces, mire pues, aquí hay algo
importante, algo interesante, hermano. Y es que cuando hablamos de pan de ángeles que el hombre comió, ¿a qué le trae a usted la memoria eso? Maná, ¿verdad? Inmediatamente uno se refiere a cuando el Señor alimentó a su pueblo en el desierto. ¿Estamos o no estamos en la jugada, hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? Uno en su mente dice, pan de ángeles comió el hombre. Ok, y uno dice inmediatamente, eso fue el maná que les dieron a ellos en el desierto. Ahí los estuvieron alimentando, y por eso es que ese pueblo tan malagradecido, hermano, que el Señor le llevaba todos los días maná en la mañana, les hacía una capa de rocío sobre la tierra y les ponía en la madrugada, hermano, les ponía el maná y les ponía otra capa de rocío encima del maná para que no se les contaminara. Y entonces el maná estaba prácticamente, hermano, completamente esterilizado en medio del desierto, en medio de la tierra. Y ellos malagradecidos no lo aprovecharon. Y uno dice, pero es que a ellos les dieron el pan del cielo, el pan de los ángeles. Pero oiga este verso, San Juan capítulo 6, verso 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. Entonces ahí la cosa ahí ya me confundí, dijo alguien, ¿verdad? Ahí ya me confundió, pastor, porque yo tenía entendido de que ese sí era pan del cielo. Sino que mi Padre, dice aquí, mi Padre es el que les dio el verdadero pan del cielo. Hermano, qué cosa más tremenda, hombre. Yo no sé si usted lo está asimilando, todavía está comiendo el panito y todavía no lo ha logrado digerir, pero eso es algo impresionante. Que nosotros veamos este pasaje que está aquí, Salmo 78, 24, en donde dice que les dio comida del cielo, pero cuando el Señor lo explica, les dice que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que es el Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces, ahí tiene que haber un misterio sin resolver, pero que posiblemente el Señor hoy nos lo puede revelar. ¿Cuántos creen que el Señor puede revelar? Bueno. Ok, entonces, Padre bendito. Mire, pues, cuando el pan nosotros nos lo comemos, se viene y forma parte de nuestro ser, de nuestra vida. El pan nosotros lo metemos en nuestro organismo, lo asimilamos, y entonces nosotros contenemos adentro de nosotros es eso que traía ese pan. Por eso es que cuando los israelitas comieron el pan en el desierto, murieron. Pero cuando el Señor les estaba hablando en San Juan capítulo 6, les está diciendo, el verdadero pan del cielo es el que ustedes tienen enfrente y que lo tienen que comer. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo, hermano? Es decir, que mire, lo que estaba diciendo el maná era, va a venir un verdadero pan. Este no es el verdadero pan. Esto es solamente para que ustedes atraviesen el desierto. Pero el verdadero pan del cielo va a venir y se va a manifestar y se lo van a comer a aquellos que han sido destinados para participar de ese pan. Y mire qué cosa más tremenda, porque los destinados a participar de ese pan somos nosotros. Es usted y soy yo. Tenemos que participar de ese pan, hermano. Entonces ahora venimos y nos comemos el pan. Pero no estoy hablando de un pan literal. Estoy hablando de un pan espiritual que es Cristo. Amén. Entonces, pero ¿cómo nos lo comemos? Aquí viene otra cosa. ¿Cómo
¿cómo nos comemos ese pan? Oh, hermano, ahí la cosa está difícil. Pero fíjese que eso estaba tan difícil de entender que cuando el Señor sentó y empezó a decir que ese era el pan, que el pan era Él y que lo tenían que comer, dice que en ese momento sus discípulos volvieron atrás y se fueron, ya no entendieron, hermano. Dicen, no, esto no lo podemos sobrellevar, esto es demasiado, hasta aquí hemos llegado, ya esto ya no lo podemos tolerar, ha llegado al colmo las herejías y las cosas que no tienen un fundamento bíblico, nos vamos de aquí. Y se perdieron, hermano, la revelación que venía a través de comer el pan, porque el pan que el Señor nos quiere dar a nosotros es un pan que se recibe por la fe. Aleluya. Y cuando nosotros comemos de ese pan, entonces entramos en otra categoría. Aleluya. Porque ese no es el pan de todos. Ese no es el pan de todos, hermano. Ese es el pan únicamente de aquellos escogidos, de aquellos que van a pasar a otra categoría. Y por eso le digo, no de todos, porque aún dentro de la iglesia hay muchos que no se comen ese pan. Bueno, aquí se la voy a poner más difícil. Mire pues, Mateo capítulo 12, verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, dice esta palabra, hermano. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice. Y se la puse más difícil todavía. ¿Por qué, hermano? Porque este verso habría que quitarlo de la escritura, hermano, porque nos confunde. ¿Verdad? Ese verso está muy difícil. Está complicada la cosa. Porque entonces ahí, hermano, una de las cosas que nosotros tendríamos que entender es que el pan que el Señor Jesucristo nos está dando nos lleva hacia una estatura superior. Entonces nos hace a nosotros participantes de la misma naturaleza de Él. Y entonces cuando nosotros comemos de ese pan, estamos en la capacidad de poder dar a luz. Está difícil la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pan viene y se mete en nosotros y nos hace una sola naturaleza con Él, una sola unidad en Él, hermano. Y entonces entramos nosotros a ser parte de ese pan y ese pan entra a ser parte de nosotros. Por eso es que ese pan nosotros lo debimos, no solo lo debemos de comer, sino lo debimos haber comido antes. Ahorita le voy a explicar eso, hombre. Efesios capítulo 4, verso 12. Dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, mire, pues una cosa que trae el discipulado, y es que por eso estamos hablando del discipulado eterno. Una de las cosas que trae es que nos eleva a otra estatura, nos lleva hacia otro nivel, nos lleva hacia un lugar en donde pocos tienen acceso. Es tan importante, hermano, no solamente recibir la enseñanza, sino que asimilarla, comerla. Amén.
que se haga parte de nuestro organismo para que nosotros podamos ser llamados precisamente el cuerpo indivisible de Cristo. Ok, entonces mire, pues uno de los objetivos del discipulado es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en esta palabra donde dice para capacitar, es una palabra que se usa, que en el griego quiere decir catartismos. Y esto nos lleva, hermano, a otro nivel definitivamente. La palabra catartismos viene de una raíz que es catartizo. Ahí le puse yo los números Strong, pero yo me quiero centrar en las definiciones. Una definición es perfeccionar. Miren todo lo que quiere decir catartizar o catartismos. Perfeccionar, capacitar, madurar. ¿Se da cuenta que es otra estatura? ¿Se da cuenta que es un privilegio de pocos? ¿Se da cuenta que cuando el Señor está hablando de sus discípulos no se refiere a todos cuando Él dice estos son mi madre y mis hermanos? Sino que está hablando de un grupo específico, un grupo que ha alcanzado cierta estatura. Dice perfeccionar, capacitar, madurar, adiestrar, organizar, educar. Es parte del discipulado. Preparar, ordenar, habilitar. El discipulado habilita, equipar. Mire, otra palabra tremenda, hermano, remendar. Eso quiere decir que a veces nosotros venimos descosidos, ¿verdad? O rotos. Pero viene el Señor, hermano, y nos remienda, nos repara, nos ajusta, nos restaura. Pero esa es una función del discipulado que no solamente, ay Señor, no solamente se da, hermano, en una esfera terrenal, sino que discipulado siempre ha habido. Es decir, mire pues, en el discipulado una de las cosas que se da es que se recibe la palabra. Y la palabra es Cristo. Amén. Por eso es que cuando el Señor el Señor le dijo a sus discípulos, Moisés no fue el que les dio el verdadero pan del cielo, sino que yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces les está diciendo, este pan ya lo comían antes de que Moisés les diera en el desierto. Este pan ya se dio de comer a muchos antes que ustedes. ¿Por qué? Porque fueron enseñados, fueron discipulados, fueron adiestrados. Y ahora lo que yo vengo es a darles a ustedes el pan. ¿Para qué? Para confirmar y para hacer todo esto que está aquí. Para perfeccionar, capacitar, madurar, todo eso que tiene usted en la pantalla. Aleluya. Mire pues, una de las características del discipulado es que el discipulado desata las mentes. El discipulado perfecciona el alma. Una de las cosas que hace el discipulado también es que proporciona identidad y ubicación. Al hablar de identidad, nos habla de saber quiénes somos. Porque por eso es que el Señor les decía a sus discípulos, el Señor les decía, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre, mis hermanos. Es decir, los estaba ubicando en una categoría, los estaba poniendo en un lugar en donde ellos posiblemente ya ni se acordaban que pertenecían, pero eran parte de esa categoría que Dios les estaba confirmando en ese momento. Entonces la identidad es saber quién es y la ubicación es saber en dónde estamos, hermano. Aleluya. Una pregunta, ¿usted sabe quién es, hermano? ¿Usted tiene ID? ¿Usted tiene identidad, hermano? ¿Usted sabe realmente quién es?
¿Sí sabe usted quién es? ¿Sabe que el potencial tan tremendo que usted tiene? ¿Sabe usted en realidad para qué lo mandó el Padre y por qué lo mandó el Padre en esta época, en esta tierra, en este lugar? Aleluya. ¿Y sabe por qué lo mandó aquí? ¿Y por qué en este tiempo? Hermano, eso es ubicación. Ubicación en el lugar y en el tiempo preciso. Entonces, en el discipulado uno entiende todo eso, hermano. Por eso es que es importante el ser uno discipulado, el ser uno enseñado, hermano. Es muy, muy importante. Gloria a Dios. Vea esto. Dentro del discipulado se dan distintas categorías de discípulos. Uno de ellos lo podría encontrar yo ahí en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, verso 21. Y este hombre tremendo se llamaba Eliseo, hermano. Miren lo que hizo Eliseo. Se volvió, tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Mire cómo estaba se sentía de desubicado Eliseo trabajando en las yuntas. Él sabía que ese era un lugar temporal. Él sabía que ese era un lugar pasajero. Cuando llegó Elías y él entendió, le fueron abiertos los ojos de lo que realmente él era. Lo que hizo fue que agarró los bueyes, que era su sustento, lo agarró, los partió, los entregó a todos sus vecinos, le hizo una gran hoguera con las yuntas de bueyes, hermano, y agarró y se fue con Elías, se fue detrás de Elías. ¿Por qué? Porque él había encontrado realmente la ubicación. Él entendió desde ese momento que el propósito de su vida estaba a punto de realmente cobrar sentido y definirse. Entonces él se definió, él dijo, no, yo mejor me voy con Elías, yo agarro mis cosas, me voy con él, me voy detrás de Elías, porque yo creo que ese es el propósito que Dios tiene para mí. Y se fue. Mire qué ejemplo más lindo, hermano. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Muy pocos, pero gloria a Dios. Aquí hay otra clase de discípulo también. Juan capítulo 12, verso 9. Entonces una gran multitud de los judíos supo que él estaba ahí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. Ese es otro tipo de discípulo, el cual había resucitado de entre los muertos. Ese Lázaro, hermano, ese Lázaro, mire, él no sabía ni qué era lo que estaba pasando en su casa. Lázaro llegaba solo a los discipulados de vez en cuando. Lázaro se aparecía por ahí. El Señor lo quería mucho porque la Biblia lo describe. El Señor, cuando le llegaron a decir que Lázaro estaba muerto, le dijeron, Señor, el que amas está enfermo. No sabían que ya tenía días de estar muerto, ¿verdad? Pero el que amas está enfermo. Entonces él lo amaba, hermano. Amaba a Lázaro. Pero Lázaro era un discípulo que no llegaba a los discipulados. Lo tuvieron que tomar y lo empezaron a discipular, pero ya le dieron un tratamiento diferente. Lo tuvieron que meter a las catacumbas más profundas del Hades, del Seol, hermano. Se lo llevaron a Lázaro y le dijeron, Lázaro, tú lo que tienes que hacer es que tú tienes que volver en sí, tú tienes que reconsiderar qué estás haciendo. Tu vida no la puedes desperdiciar de esa manera. Y cuando regresa Lázaro, hermano, lo encuentran ya a la par de Jesús. Jesús predicaba y Lázaro ahí estaba. Jesús se sentaba y Lázaro ahí estaba.
Jesús se iba a una ciudad y Lázaro iba con él, tanto así, hermano, que dice aquí San Juan capítulo 12, verso 9, entonces una gran multitud de los judíos supo que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de entre los muertos. Entonces Lázaro estaba ahí. Ya lo habían resucitado. Lázaro estaba ahí, hermano. Pero esa clase de discípulos hay que muchas veces, hermano, hay que sangolotearlos y decirle, reacciona, Lázaro, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo va a ser posible que no entiendas cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Qué me importa si a Lázaro se daba la vuelta, hermano, hasta que lo agarró la calavera, hermano? Sí, lo agarró la muerte, él se lo llevó y a la muerte no le anduvo pidiendo permiso a Lázaro. Lo agarró, hermano, lo enfermó, le envió un par de doncellas, ¿verdad? Lo enfermó y se lo llevaron. El Señor lo tuvo que ir a resucitar, lo tuvo que ir a traer. ¿Por qué? Porque era un discípulo amado del corazón de Jesús, hermano. Y es un discípulo que Dios conocía y que Dios ya lo había formado. Ahorita le voy a enseñar cómo es que se forman los discípulos, hombre. Ok, aquí hay otro, pero no quiero detenerme mucho en Diótrefes. Tercera de Juan 1:9 dice esta versión: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Entonces, aquí hay otro discípulo. Este Diótrefes había sido discípulo. ¿Sabe de quién había sido discípulo? Del apóstol Juan. El apóstol Juan lo había discipulado, le había enseñado. Hermano, ¿y qué discípulo más grande que el apóstol Juan, hermano? ¿Qué apóstol más grande que el apóstol Juan? Por mucho mire, el apóstol Pablo, tremendo, hermano, escribió 14 epístolas, hizo cosas impresionantes, pero no anduvo con Jesús. No anduvo ahí. No se recostaba en el pecho del maestro. A veces, hermano, hasta se le pasaba la mano a Juan por tanta confianza y el Señor le tenía que jalar el aire. Le decía, Juan, ¿y cómo está eso de que quieres hacer caer fuego del cielo? Tú eres un hijo del trueno, le decía, ¿verdad? Bueno, pero el punto es, hermano, que este discípulo, este apóstol Juan, tenía un discípulo que se llamaba Diótrefes. Y cuando Diótrefes ya vio que ya las podía, hermano, ya no dejaba entrar al apóstol Juan. Decía, no, el apóstol Juan, él tiene una doctrina diferente. Decía, él no. Y el apóstol Juan lo había engendrado prácticamente, hermano. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces, esos discípulos se van a manifestar de alguna manera dentro del discipulado. Y nosotros, pues obviamente no queremos ser de estos feos, ¿verdad? Queremos ser de los bonitos. Ok. Mire, pues aquí quería llegar. Los tres discipulados. Hay un discipulado del Padre, hay un discipulado del Hijo y hay un discipulado del Espíritu Santo. Aleluya. Y en los tres discipulados se sirve la misma comida. ¿Cuál es la comida? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Cristo es la palabra. Entonces el discipulado, hermano, tiene que ser comernos al Cordero, comernos a Cristo. Ok, entonces vea esto. ¿Cómo fue o cómo es el discipulado del Padre? Efesios capítulo 1, verso 2 dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
para que fuéramos santos y sin mancha delante del Señor. Entonces, nosotros fuimos escogidos desde hace mucho tiempo, hermano. No sé si usted se alegra por eso o tal vez le da un poquito así como de nostalgia, ¿verdad? Pero usted fue escogido desde hace mucho, hermano. Usted fue capacitado de una manera impresionante. Porque el discipulado del Padre es un discipulado que se les da a aquellos que van a venir a participar de carne y sangre, pero se les da con el propósito de que sean capacitados para la salvación, para poder alcanzar la salvación. Aleluya. Es que si no hubiéramos sido enseñados, anduviéramos perdidos. Vaya pues, aquí le voy a enseñar otro versículo, ya que no mucho me lo convenzo yo a usted tan fácil, ¿verdad? San Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Mire, hasta los profetas sabían, hermano. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. Gloria a Dios. Ahora, ¿en dónde oyó? ¿Y en dónde aprendió del Padre usted? Esa es correcta la respuesta, pero yo quiero oír, vamos a ver qué piensa usted. Está difícil la cosa, ¿va? Todo aquel que oyó y aprendió. O sea que usted no solo era oyente, sino que usted aprendió. ¿En dónde aprendió? Hermano, mire pues nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo vino a nacer a esta tierra. ¿Por qué? Porque lo pusieron a nivel microscópico en el vientre de nuestra madre. Ahí se formó nuestro cuerpo. Nuestra alma, nos dieron a nosotros una alma que venía destinada específicamente para el cuerpo que nos iban a dar. Esa alma la trajo Dios y la colocó también en el vientre de su madre. Por eso es que cuando nosotros somos concebidos, hermano, hay una unión de esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces el cuerpo y el alma se juntan ahí, y el espíritu viene y lo pone Dios, porque es que dice el libro de Eclesiastés que los espíritus vuelven a Dios que los dio. Entonces, si vuelven a Dios que los dio, quiere decir que el que los dio fue Dios. Entonces usted venía y el Padre le enseñó, y ya que le había enseñado y que lo había capacitado y que le había dicho que usted iba preparado para alcanzar salvación, entonces lo envió y lo puso en el vientre de una madre. Lo puso en el vientre. Y entonces, al final de cuentas, hermanos, nosotros venimos a entender que nosotros fuimos alimentados por el Hijo. Es decir, el pan que nos dio el Padre era el Hijo. Amén. Y la Biblia dice que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Aleluya. Está complicada la cosa, ¿verdad? Pero mire pues, el discipulado del Hijo
Dice Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Ok, eso usted lo lee ahí. Yo le puse aquí en mayúsculas: el discipulado del Hijo. El discipulado del Hijo es para llamamiento. El discipulado del Padre le dije que era ¿para qué? Para salvación. 100 puntos. El discipulado del Padre le dije que era ¿para qué, hermano? Para salvación. Y el discipulado del Hijo es para el llamamiento. Por eso es que a los que el Hijo constituye son llamados y son capacitados, son catartizados, que ya le enseñé esa palabra, por el Hijo para esa función. Entonces, dentro de los salvados hay unos que son llamados. Amén. Lástima que no le pude hacer un dibujo de esto, hermano, pero usted imagínese ahí en su mente. Es un grupo grande. Y dentro de esos hay algunos que tienen llamamiento de parte del Hijo. Por eso es que, hermano, y hay una cantidad enorme de salvos, pero dentro de esos, algunos que tienen llamamiento empiezan a sentir una inquietud muy grande por ir a hacer algo más que simplemente ser salvos. Entonces empiezan a sentir el llamamiento. ¿Por qué? Porque el Hijo los llamó desde antes. Mire, esta versión dice: el que quiera venir conmigo debe estar dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, incluso su propia vida. Si no es así, no puede ser discípulo mío. Está hablando el Hijo, está hablando de un llamamiento. Eso no es para los salvos. Eso no es para el primer grupo de los que son escogidos para salvación. Los que son escogidos para salvación, gloria a Dios, esos algún día van a alcanzar el ser glorificados también. Pero estos, hermano, los que llama el Hijo y los que capacita al Hijo y los que se comen al Hijo y los que pueden subsistir solamente por ese pan tan precioso, son capaces de dejar a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas. ¿Cómo lo dice ahí? ¡Qué cosas más tremendas! Incluso dice ahí, mire, hasta su propia vida. Hermano, estos son bien especiales, hombre. De estos diría yo que son de los valientes que habla Hebreos capítulo número 11. Donde dice que esos menospreciaron aún su propia vida, que a estos los perseguían, que a estos se escondían en cuevas, a estos andaban desnudos, dice, a estos los perseguían, a estos los aserraban, a estos los quemaban. Eso dice Hebreos capítulo 11, porque hay un listado impresionante de hombres, hermano, que sobresalen en medio de toda la multitud de salvos. Y esos hombres que sobresalen son aquellos que son parte del discipulado del Hijo. Por eso es que cuando el Señor tenía a sus discípulos, Él daba el discipulado. Mire, pues, Él no daba el discipulado, digamos, las cosas que nosotros vemos escritas en la palabra y que se menciona, por ejemplo, en el monte de las bienaventuranzas. Esas se las daba toda la multitud. Ahí se juntaban, hermanos. ¿Sabe hasta quiénes llegaban a recibir el discipulado? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos aquellos que se oponían. Ahí estaban, hermanos, los colados, porque siempre hay, ¿verdad? Estaban esos, hermanos, y aquellos discipuloides.
Y habían otros discípulos y habían unos discípulos que eran de otra categoría. Por eso el Señor iba caminando y partió el discipulado. Y dijo, bueno, aquí, de aquí en adelante solo entran 12. Y entonces los llamó y los escogió. Y a ellos les decía, mire, ¿sabe qué? Súbanse en la barca, yo voy a llegar después porque tengo cosas que decirles. Y se iba con ellos, hermano, y les enseñaba cosas impresionantes. Pero no se los enseñaba a las multitudes. ¿Por qué? Porque este discipulado, el discipulado del Hijo, es para pocos, hombre. Porque ese requisito no se lo podemos poner a cualquiera. Dice, el que quiera venir conmigo debe estar dispuesto a dejar esas cosas, aún su propia vida. Aleluya. Y el otro discipulado, que es el discipulado del Espíritu Santo. Y dice el libro de la epístola de Tito, capítulo 3, verso número 5, dice de esta manera: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también, le voy a repetir esta definición para que usted la vea ahí, también hace esto que está aquí. Perfecciona, capacita, lleva hacia la madurez, adiestra, organiza. Es decir, lo que hace, la función que hace el Espíritu Santo, hermano, en este tiempo es agarrar a la iglesia y llevarla a ese nivel, a esa estatura. Y entonces yo no sé si usted se da cuenta aquí, que aquí hay diferentes divisiones. Aquí se ve que hay unos que son llamados para ser parte de la grey, que están siendo adiestrados por el Espíritu Santo. Pero hay otros que son llamados para ser parte del grupo de los valientes, de los más que vencedores, de aquellos que acompañan a la novia, que dice el Cantar de los Cantares, 60 valientes la rodean. Esos son aquellos que fueron enseñados ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo, hermano. Entonces, ¿cómo sabemos si el Hijo nos llamó? ¿Cómo sabemos si somos parte de ese grupo de discípulos, los discípulos del Hijo? Porque dice Efesios capítulo 4, verso número 11, y Él mismo constituyó. ¿Sí leyó ese verso? Y leyó el capítulo completo, en donde dice que el que descendió es el mismo que ascendió para llenarlo todo. Y dice, y Él mismo, es decir, el que descendió, ¿quién fue? No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. El mismo que descendió, ascendió para llenarlo todo. Y Él dio a algunos, dice, entonces agarró, y de los que del discipulado que Él tenía, entonces Él los constituye: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y entonces esos, mejor le hubiera hecho un diagrama, ¿verdad? Porque tal vez le estoy haciendo un espagueti, hermano. Pero
Pero esos mismos que fueron llamados, esos mismos que el Hijo constituyó, entonces ahora se convierten en maestros de aquellos que van a ser catartizados. Ay, Señor. Es decir, de aquellos que van a ser llevados al nivel de la perfección. Pero aquí viene otra cosa. Porque entonces cualquiera puede decir: oh, hermano, entonces los del discipulado del Hijo ya son perfectos, ¿verdad? No. Pero es que le dije que no le quería hacer le hubiera hecho un diagrama mejor. Pero el asunto es que cuando ellos vienen y empiezan a perfeccionar a los santos, no perfeccionan solamente a aquellos que están dentro del grupo de los que no son del Hijo, sino que a todos. A todos. Aún a aquellos que son parte del discipulado del Hijo. Y eso lo podemos ver, hermano, perfectamente claro cuando Dios llama a los 12 apóstoles. Los constituye y los vuelve, hermano, de alguna forma los vuelve importantes. Por decir algo, ¿verdad? Porque obviamente, hermano, eran importantes. La Biblia dice que la gente sacaba a los enfermos ahí en sus camillas para ver si a lo menos la sombra de Pedro les caía encima a alguno y lo sanaba, ¿verdad? Porque ellos tenían la creencia de que la sombra podía sanarlo. Ok. Eran importantes. Decían: ahí viene el apóstol Pedro. Decían: oh, Señor, que me toque, que me mire, que me llame, que me salude. Era importante, hermano, era importante. Pero les hacía falta todavía. No eran perfectos, a pesar de haber estado en el discipulado del Hijo. Porque entonces después Dios levanta a un apóstol. Y a varios, ¿verdad? Apóstol Pablo, Bernabé, levanta a Silas, a Timoteo, a Tito y bueno, y otros apóstoles. Pero entonces vienen y esos otros apóstoles que estaban en el discipulado del Hijo los constituye para que entre ellos se vayan perfeccionando por medio del Espíritu Santo y que perfeccionen a la iglesia. Y entonces esos apóstoles se juntan un día y entonces forman y empiezan a orar y crece una congregación, hermano, en Galacia. Una congregación bien linda, había una manifestación impresionante del Espíritu Santo. Y un día invitan al apóstol Pablo. Y cuando llega el apóstol Pablo, empieza a ver que el apóstol Pedro estaba actuando raro. Y entonces cuando lo ve que estaba así, le dice: ¿pero qué te pasa, hermano? ¿Qué tenés? No, que esto, que el otro. Y entonces él logra entender que Pedro estaba haciendo cosas que no eran correctas. Hermano, el tremendo apóstol Pedro. Y enfrente de todos le dice: pero no, eso que estás haciendo se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama hipocresía. Eso no está bien, porque ¿cómo es eso de que con los judíos te comportas con los judíos y con los gentiles te comportas así? No, eso no está bien. Y lo regaña, hermano, lo reprende de alguna forma. Entonces, todos, al final de cuentas, estamos en ese proceso de ser catartizados, de ser perfeccionados, de alcanzar, hermano, una estatura de madurez. Aleluya. Y el que ya haya alcanzado la estatura de madurez, diga amén. Bueno. Sí me gusta que esté atento, hermano. Entonces, mire, Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros dejamos digamos, menospreciamos a alguno de estos discipulados, digámoslo así, ¿verdad?
estamos dejando de ser perfeccionados de alguna forma. Estamos dejando de ser edificados. Por eso es que nosotros debemos de darle lugar, hermano, al Espíritu Santo en nuestras reuniones. Debemos de darle lugar al Espíritu Santo. Debemos de darle lugar también a que nos enseñe el Padre, que nos enseñe el Hijo, hermano, que nos exponga su palabra. Hay lugares en donde, mire, pues se desequilibran mucho. En unos lugares no permiten, la manifestación del Espíritu Santo, pero en otras también se mandan, hombre. Ya no hay predicación, ¿verdad? Y se están ahí cantando coros y hablando lenguas y todo eso. Se pasó el culto y está bien que de repente funciona eso una vez, pero ya todos los cultos, eso es que hace falta edificación, comer del pan. Y para eso está el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una triunidad. Ok, yo voy a terminar acá, hermano, con Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando convencido, sí, así dice, ¿verdad? Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermanos, estamos en un proceso de perfeccionamiento y necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser discipulados. Por eso es que lindo, hermano, que mire, pues, que nosotros, es cierto que nosotros tenemos una cosa linda y digamos 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que Dios puede usar, hermano, tanto un apóstol como un evangelista. Puede usar tanto un profeta como un maestro. Y ninguno es de menospreciarlo. Yo creo que nosotros deberíamos de estar dispuestos a recibir la enseñanza si viene de parte de Dios, ¿verdad? Recibirla y gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración, hermano, y yo sé que hace un poquito tarde, quizá voy un poco corrido, pero yo le quería hablar de esto porque si nosotros empezamos siendo discipulados, no podemos terminar eso. Digamos, la enseñanza nunca se va a terminar. Siempre vamos a ser enseñados por Dios. Siempre Dios nos va a estar enseñando cosas nuevas. Nunca vamos a poder alcanzar a saberlo todo. Dios, hermano, es tan extenso. Dios es tan grande y el conocimiento de Él es infinito y nos va a estar enseñando constantemente. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir siendo enseñados. Amén. Así que recibamos la enseñanza en el nombre de Jesús. Yo quisiera que usted se pusiera de pie un momentito. Y una de las cosas que creo yo que debemos hacer es abrir nuestro corazón y Dios se va a encargar de abrir nuestro entendimiento. Y yo quiero hacer una oración, hermano, para que sea Dios el que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, que abra la puerta del conocimiento para nosotros, pero no para que se vuelva algo que nos lleve a la soberbia o a la jactancia, sino que algo que pueda realmente penetrar en nuestro corazón. Y por eso es que la doctrina, hermano, no es solo de aprenderla. La doctrina no se aprende, la doctrina hay que comérsela. La doctrina debe entrar en nuestras entrañas y nosotros entendemos que tenemos una buena doctrina, una buena enseñanza cuando empezamos a caminar en eso, cuando empezamos a vivir lo que hemos oído. Por eso es que el Señor tiene que venir con el Espíritu Santo a recordarnos las cosas y
y a ponernos en el orden para que podamos alcanzar la estatura. Así que cierre sus ojitos.